Buenas noches a todos los presentes. Muchísimas gracias por venir a la decimocuarta edición de Lenguajes, eh, que este año será del 1 al 15. La verdad que es una alegría poder estar aquí un año más. El año pasado yo me lo perdí y estoy contenta de ver que hay mucha gente, que también hay mucha gente online. Y bueno, tenemos solamente una única pena, y es que no podamos contar con la presencia de Miriam Chorne, que le habría gustado muchísimo estar aquí, como cada año, por otro lado, una decidida colaboradora de este espacio. Bueno, está su espacio. Entonces, nada, seguimos adelante porque digo que le habría gustado mucho tanto la intervención de Sergio de hoy como cada una de las que vamos a tener a partir de ahora. Bueno, voy a presentar a Sergio, que es el impulsor de este proyecto y el fundador de Sila Joyce, el Círculo Lacaniano James Joyce, y es el impulsor de Lenguajes. Y esta vez nos va a contar que Lenguajes ha cambiado algunas cosas, aunque va a seguir con el mismo espíritu de siempre. Así que sin más, le paso la palabra a Sergio Larriera, psicoanalista, miembro de la ALP y de la EMP. Gracias, Sergio. Bueno, buenas noches. Es en especial para mí un día señalado, pues que hemos introducido en la estructura del taller de investigación Lenguajes, que lleva ya 14 años de existencia. Estamos en el 15º año con esta edición del No suela. Y contra mi costumbre, que siempre es entrar directamente en el tema anunciado, esta vez es tan significativa la modificación producida en la estructura del taller de investigación y concomitantemente son altamente significativas también ciertas directivas y ciertas maneras de llevar adelante las actividades de la escuela. Todo esto ha sufrido modificaciones. ¿eh? Antes de que yo tuviese noticia de las modificaciones en los criterios de la escuela y que vamos a comentar en lo que nos toca, antes de eso, se me había ocurrido que ya había llegado el momento de modificar la estructura del taller, ¿no? Es decir, generar una comisión de organización y de responsabilidad de lo que se dicte y se diga y se ordene, ¿no? Que exceda la limitación ya crónica. Llevaba 13 ediciones después de haber encontrado inicialmente con algunos tropiezos la denominación adecuada como taller de investigación en calidad de enseñanza declarada por un miembro de la escuela lacaniana, ¿no? Eso era lo que era hasta ahora, y era yo ese miembro. La nueva estructura modifica sustancialmente esto y
se me ocurrió, antes de enterarme de las modificaciones que se estaban gestando dentro de los criterios de la escuela, se me ocurrió que había llegado el momento de ampliar las responsabilidades y de distribuir el juego. Entonces, el modo en que propuse este año a la directiva de la escuela, a la junta directiva, y en especial a su director, Andrés Borderías, el, la modalidad de llevar adelante el proceso con la colaboración, la participación y la acción de 5 personas que son todas miembros de la escuela, que es un poco la condición que yo entendía que podía llegar a ser una exigencia de los nuevos criterios. Entonces presenté esto y, lógicamente, esto ha dejado de ser una enseñanza declarada a riesgo propio a cargo de una persona. Después ya vamos a ver las caracterizaciones estatutarias de esto. Entonces, con estas novedades me dije lo que nunca, ¿no? Bueno, voy a revisar un poco nuestra historia en esta primera intervención mía. En lugar de entrar directamente en la complejidad de lo que es el título, ¿no? De lateral la letra a la letra literal, ¿no? Que ya vamos a ver después, aunque sea más o menos fugazmente, pero se me impuso, ¿no? Que tratándose de la letra, ¿no? Tengo que aclararme y poner en juego y someter a juicio de la audiencia y de las colegas designadas para estas nuevas funciones, algunas cuestiones, ¿no? Entonces, no está de más repasar que nuestro taller de investigación se llama Lenguajes, con una grafía, ¿no? Que incluye unas diéresis sobre la U de lenguajes. Esta grafía no es un invento propio nuestro, pero sí es un criterio propio dentro del campo psicoanalítico en el que nos movemos, porque esto tiene su origen en el uso poético de las diéresis, ¿no? En el caso de los diptongos, cuando tengo que hacer de un verso octosílabo, ¿no? A partir de un verso de 7 sílabas, parto un diptongo en dos mediante la utilización de estas diéresis como indicador del ritmo de lectura y del ritmo del poema, ¿no? Y entonces paso de 7 sílabas a 8 sílabas. Ese es el origen de las diéresis. No fue exactamente ese el criterio que me guió en su momento cuando puse las diéresis sobre la palabra la lengua, ¿no? Porque la lengua en castellano es imposible distinguir de la lengua, escrita con su artículo como la lengua, haciendo alusión a un idioma, a una lengua, ¿no? Separarlo de lo que es la lengua en ese profundo sentido lacaniano en que la lengua aparece inevitable y necesariamente, digamos, eh, empapada, contaminada por el goce, ¿no? Entonces, estas diéresis de, de uso poético, como decía, y de uso psicoanalítico en nuestros criterios, están indicando, en nuestro caso, la inutilidad del goce. El goce no sirve para nada, no es útil. Por eso, como estas diéresis sobre el diptongo lengua o lenguajes, ¿no? Estas diéresis ahí indican esa marca,
esa marca gráfica de esta relación imposible de evitar en la emisión de sonidos mediante el uso de la lengua, con el goce. Cuando decimos esta cuestión del goce, ¿no? Hay es algo que proviniendo de lo que Jacques-Alain Miller organiza como problema lacaniano hace más o menos unos 20 años, ¿no? Y que ha regido la actividad de todas las escuelas y de todos los institutos y de todas las formaciones y enseñanzas que han tenido lugar. Esta cuestión, esta relación esencial entre el significante y el goce, ¿no? Él lo marcó como un problema lacaniano en ocasión de responder a una supuesta pregunta de ¿qué es ser lacaniano? Entonces, hay una gran incorrección indicada por la misma gramática de esa formulación, que es ser lacaniano, dado que la cuestión del ser es lo que está profundamente en objeto de objeción, de cuestionamiento. Entonces él indica que en vez de resolver el problema de ser lacaniano, veamos el problema lacaniano en el psicoanálisis. Y ese problema lacaniano en el psicoanálisis es el problema que plantea desde los comienzos mismos de la enseñanza de Lacan hasta sus últimas escrituras, la relación de goce y lenguaje. Esto lo llevó a Miller a establecer una serie de momentos en la enseñanza de Lacan que van correlacionando estos dos términos de maneras diferentes, hasta alcanzar, creo, la diferencia de seis maneras de presentarse esta relación. Bien, significante y goce. Esto tiene su importancia actualizado, porque esto es un problema que lo sepamos o no lo sepamos, lo querramos o no lo querramos, empapa, dirige y rejugarza todas nuestras intervenciones desde hace muchísimos años en el seno, muchas gracias, en el seno del psicoanálisis y de nuestra práctica, ¿no? Hace poco, hace un año y pico, aparece un libro, perdón, que me alejé, aparece un libro que es El nacimiento del campo freudiano, un libro en el cual Jacques-Alain Miller recopila una serie de trabajos, ¿no? Desde el año 90 al 2000 más o menos, de esos antecedentes que se han ido eh, produciendo y procesando a lo largo de esos años, ¿no? Y que van constituyendo el nacimiento del campo freudiano. A propósito de esto, en el año 2024, esto es última década, los escritos pertenecen a la última década del siglo XX, pero en el 2024, en Buenos Aires o desde Buenos Aires a París por vía de televisión, de Zoom, ¿no? Le realizan una serie de preguntas a Miller sobre la vigencia y sobre la importancia actual de muchas de las cosas que señaló en aquellos textos de la última década del siglo XX, ¿no? Y entonces él va respondiendo a 7 preguntas que le plantea el plantel de los parladores, ¿no? Oficiales de la Escuela de Orientación Lacaniana, en esa ocasión, en ese evento. Y cuando llega a un problema que es
hay cierta preocupación en el ambiente, hay cierta sensación de extenuación en algunos casos, de impotencia en otros, de conseguir conmover, ¿no?, a la juventud, atraer a la juventud hacia el psicoanálisis, motivar a seres de otras edades y con otras importancias en el campo de los distintos saberes, atraerlos al tema del psicoanálisis. Entonces, hay como una especie de temor latente de una rara avis, una especie, ¿no?, que sobrevivió un siglo, siglo y medio y que en cualquier momento desaparece porque no logra entrar en resonancia con los distintos ámbitos y problemáticas. Y entonces entre las soluciones también se plantean, bueno, el mundo está un poco agotado y cansado de la jerga psicoanalítica, ¿no? Y entonces tendríamos que abandonarla, tendríamos que dejarla, en fin, ¿no? Y Miller ahí categóricamente dice, no, de ninguna manera, ¿no? No se, no se trata de dejar la jerga, de abandonar la jerga psicoanalítica, puesto que no hay ninguna práctica, no hay ningún campo, no hay ninguna actividad de ningún grupo que no tenga su propia jerga. Y si pierde su jerga, pierde su especificidad, su identidad y su razón de ser. Entonces, no se trata de suprimir la jerga, sino de producir una modificación en la misma. Y aquí lo voy a citar literalmente a Lacan, a Miller. No hay otra salida que la creación de metáforas y neologismos, la renovación interna de la lengua, es decir, la extensión de la jerga de la cual no se puede salir. Es decir, no podemos abandonar nuestra jerga, hay que modificarla, hay que inventar metáforas y neologismos. Eh, Me sentí reconfortado yo al escuchar esto, ¿no? Porque es una especie de debilidad mía, la- más que las metáforas, los neologismos, ¿no? Entonces, no puedo dejar de pesarlo, de pensar en esto y decir además que desde el primer momento el taller de investigación lenguajes estuvo metido en este asunto, la cuestión de qué es el problema lacaniano del psicoanálisis, la relación significante-goce, y el intento de ir elaborando desde la jerga propiamente psicoanalítica, ¿no?, ir interviniendo sobre distintos campos según la voluntad libre de las personas que se acercaban, donde cada uno iba eligiendo su tema. Nunca tuvimos una actividad de tipo monotemática o, ¿cómo se llaman? Mm, bueno, cuando dicen una monográfica, ¿no? Monográfica, nunca. Siempre cada uno, yo hablo de esto, yo hago esto, yo presento esto de cine, a mí me gusta aquella poeta, quiero hablar de este filósofo del siglo IV, en fin, cada uno fue hablando, pero siempre, 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 todas las intervenciones estuvieron atravesadas, estuvieron puestas en escena, cuestionadas, interrogadas desde el psicoanálisis. ¿Y de qué psicoanálisis? El psicoanálisis lacaniano, dado que todos los miembros que de una u otra manera hablan del tema, incluso cuando los invitados no son de la práctica psicoanalítica, sino que vienen a exponer su saber, pero siempre han sido amablemente, agradablemente interrogados, nunca agresivamente para mostrar lo tuyo no sirve,
y lo nuestro es la única jerga válida. No, siempre con nuestra jerga, pero interrogando y cuidando esta relación con el invitado que venía de otro campo, o directamente trayendo el otro campo a nuestra relación a través de los expositores, de los intervinientes, ¿no? Que como psicoanalistas se preguntaban por un decir del medioevo, por un poema del siglo XX o por una pintura del siglo XIV, en fin, ¿no? Hemos ido acumulando un saber, ¿no? Una cantidad importante de, de saberes en torno a este quehacer a través de tantos años. Bueno, pero resulta que esta práctica de este taller, ¿no? De repente, en el ciclo del 2016, que no sé qué ciclo era, este, genera algo distinto. Un grupo de las personas que intervienen y asisten a estos desarrollos, fundan un, una institución. Una institución, lo digo en el sentido, una institución de derecho, una institución que tiene una inscripción oficial, ¿no? Tiene estatutos, se rige por normas que no son las de la escuela, sino que está respetando las normas también de inserción en la cultura. Es una asociación cultural, donde no es la escuela la que dicta su forma, sino que es la comunidad, el ayuntamiento, el Estado español, ¿no? La que dicta la forma de esa entidad. Ahora, esta entidad, este círculo lacaniano James Joyce, que es el nombre que adquiere porque había ido tomando importancia, había ido creciendo en el desarrollo de las actividades del taller, la figura de Joyce en su relación con Lacan, ¿no? Es decir, que culmina en el seminario 23. Es como si dijéramos, tras esa investigación de diversos lenguajes, lógica, matemática, filosofía, eh, cine, arte, ¿no? En ese camino, ¿no? Se llega a esta este momento, ¿no? de, de creación. Digo que esta es una entidad virtual porque no tiene existencia concreta en el sentido que no tiene sede, no se reúne, no, sí, simplemente cuando se reúne es en un consultorio a préstamo por la gentileza de uno u otro miembro del conjunto, ¿no? Pero está catapultado, decía, por este seminario 23, que es a donde nos habían ido conduciendo muchas de las líneas de investigación y de trabajo, ¿no? Entonces se genera eso. Es una entidad virtual, pero es una institución. Hay en la ciudad de Madrid, ahora me voy a circunscribir a esto, hay otras dos instituciones para mí, pero son instituciones de hecho, no son instituciones de derecho. No han sido fundadas respetando ciertas leyes y exigencias de lo que es el Estado, el gobierno comunitario, el gobierno de la ciudad, no, sino que son de hecho y que son la tertulia de literatura y psicoanálisis Literatulia y la tertulia de cine y psicoanálisis El Séptimo. Digo que son instituciones de hecho porque en la ciudad de Madrid ya constituyen una referencia
desde hace muchísimos años, de donde se puede escuchar un debate y unas presentaciones en las que el psicoanálisis, desde su jerga, ¿no? Trata de interrogar, dialogar, confrontarse, refutar, aprobar los lenguajes y las modos de decir que se dan tanto en el terreno de la literatura, esto es todo un campo, o en el terreno del cine. Esto para mí son dos instituciones de hecho, hasta el punto de que son dos instituciones auspiciadas por la escuela. La escuela auspicia ese modo de inscribirse en la ciudad a la que yo le doy en esta exposición el carácter de institución de hecho, porque eso está claramente instituido, ¿no? Y el Círculo Lacaniano de Joyce es una institución de derecho, pero no tiene una inserción en la escuela, en el mundo, en la sociedad, sino que tiene una existencia virtual. Y lo que genera es una página web. En realidad, el Círculo Lacaniano de James Joyce es una página web en la cual se ha ido recolectando y reuniendo todo aquello que se ha ido produciendo en el taller de investigación lenguajes. Así se inició. Y se van generando, además en torno a eso, algunos artículos complementarios. Ahora hay alrededor de 100 artículos que están colgados en la web y que están a disposición del público. No tenemos ningún derecho de autor sobre eso y la única obligación es citar el origen, ¿no? Entonces, hay muchas instituciones. Quizás ustedes me pueden decir, bueno, en Madrid hay esta otra o la mía, tal cosa. Bueno, puede ser. Sí. Yo las desconozco, hablo de las tres que conozco, ¿no? Pero también son instituciones del campo freudiano las escuelas. Las escuelas son instituciones del campo freudiano. También son instituciones del campo freudiano las bibliotecas. Hay una red de escuelas, hay una red de bibliotecas, que son todas articuladoras y esenciales de lo que es el campo freudiano. Y tenemos en la enseñanza la presencia del instituto. El Instituto del Campo Freudiano es también una red de instituciones que en cada ciudad van llevando adelante, bajo una centralización de criterios, las enseñanzas del psicoanálisis, que tienen que ver con la formación del psicoanalista, no con la autorización. Esos ya son mecanismos de las escuelas. O sea que esto hay que separarlo claramente, porque hay una gran confusión en el ambiente. La gente vamos a la escuela y dice vamos al NUCEP, ¿no? O vamos al NUCEP cuando van a la escuela, o van al NUCEP, o vienen a la escuela cuando van al NUCEP, ¿no? Por el hecho simplemente de que la escuela ha concertado con el instituto un espacio común, ¿no? Pero son dos actividades diferentes. Una cosa es la escuela y otra cosa es el instituto, ¿no? Entonces, dentro de las actividades de nuestra escuela, ¿no? Dentro de las actividades de nuestra escuela, ¿no? Podría dar algo ya más personal, pero no puedo omitir mencionarlo, porque las cosas también se cruzan y se tejen. Yo formo parte de una fundación, soy patrono de una fundación en Zaragoza, una fundación que se llama Nudos. No podría estar en ninguna fundación que no tuviera un nombre así, ¿no? Esta fundación Nudos es una institución de derecho constituida para albergar y para conectar
4 tipos de actividades, también institucionales, en la ciudad de Zaragoza, que son 2 colegios de enseñanza infantil, 2 colegios de educación infantil, un torreón de actividades que realizan los chicos con ciertas dificultades fuera de la escuela, ¿no? Y también otra actividad que es como fuera de la escuela, pero totalmente ligada a la educación. Es decir, que hay un compromiso educativo y sanitario institucional con la ciudad de Zaragoza, ¿no? Nosotros tenemos compromisos en la ciudad de Madrid, ¿no? Porque inclusive las 3 instituciones que yo nombré hoy acá, además de lo que es el instituto y la escuela, ¿no? Las 3 instituciones, las pequeñas instituciones que no están adscriptas al campo freudiano, pero que se rigen ajustadamente por los mismos criterios con que se enseña el psicoanálisis, se forma psicoanalistas, se procede al pase, en fin, estamos imbuidos de ese espíritu y de ese modo de entender y de practicar el psicoanálisis. Bien, entonces en esa fundación de Zaragoza, ese es un ejemplo de una estructura un poco más compleja, pero tampoco está adscripta al campo freudiano. Sin embargo, es imposible decir que no está de alguna manera en el campo freudiano. Es decir, el campo freudiano, para mí, se va aclarando. Me ha llevado unas cuantas décadas ir entendiendo cómo funciona y lo que es. Por ejemplo, la Red Sereda es otra institución más, ¿no? Adscripta al campo freudiano y totalmente ligada al campo freudiano. ¿Eh? Hay instituciones adscriptas, en este momento estuvieron regidas durante muchísimos años por Judith Miller, en este momento están regidas por un triunvirato, un buró, una oficina, ¿no? Bueno, esto es en cuanto a estas cuestiones institucionales. Por ejemplo, fíjense, a través de Gracia Vizcasilla, que es la presidenta de ese patronato del que formo parte, ¿no? En Zaragoza, el psicoanálisis siempre ha sido y es nuestra orientación, nuestra brújula. Nuestras instituciones se inscriben en lo social, en los campos educativo y sanitario, cumpliendo el psicoanálisis la función de atravesar y descompletar el ideal educativo y el ideal sanitario. Esta es creo yo, una magnífica manera de definir la posición y la intervención del psicoanálisis en relación a estas cuestiones. Dice, esto es importante porque nos permite detectar y evitar el deslizamiento hacia el imperativo que conlleva el ideal y que excluye lo singular del sujeto, que es justamente aquello a poner en el centro de nuestro trabajo. Ahí está para mí definido el espíritu y que creo que este espíritu, en este caso lo extraigo de las manifestaciones de la presidenta de una institución, de un patronato en otra autonomía, pero está presente en todas nuestras actividades y en todas las cuestiones que hemos nombrado hoy. Bien, entonces ahora retomo esta idea de por qué se me ocurrió terminar con el estatuto de taller de investigación lenguajes como la enseñanza declarada de Sergio Larriera, ¿no? Porque además de lo que para mí era un tiempo natural de modificación, un tiempo dictado desde mí mismo y a través de las enseñanzas de toda la gente que se vino desempeñando a través de tantos años en este ciclo, ¿no? Esa necesidad de modificación. Pero esto, fíjense que coincide con los criterios de la escuela actuales, ¿no? Voy a leer lo que son las enseñanzas declaradas hoy en día en nuestra escuela. Citan a Jacques Alain Miller de entrada,
Fíjense qué hermoso esta cita. Dice Miller en El lugar y el lazo, un texto de su curso, el nombre de su curso. Para que yo me ponga a trabajar, tiene que producirse un desgarro en el saber, en el mío. Debe haber allí un desgarro producido por algo que no engancha. Esa es la definición de rasgón. Para mi gusto, sin esto no hay enseñanza en el psicoanálisis. Yo creo que nuestras enseñanzas, nuestras exposiciones, nuestras intervenciones están de algún modo bajo esta égida, bajo este criterio, porque encontrarnos de golpe con una mujer que en el siglo XIV dijo tal cosa o hacía tal otra, de la cual ignorábamos totalmente su existencia, o descubrir a una escultora que había estado oculto durante 40 décadas bajo la sombra del marido y la banda de amigos del marido, ¿no? Todos esos descubrimientos tienen que ver con este rasgón, con este, he topado con algo. No es que yo busco esa reivindicación, sino que he topado con esto. Esto me descuajeringa, me desengancha, es un rasgón en el modo en que yo concebía las cosas. Y entonces tengo que pensar como en contra de ese rasgón, tratar de aclarármelo, tratar de ver, ¿eh? No es. O sea que en este sentido nos ajustamos a las enseñanzas declaradas, pero acá viene lo que es una enseñanza declarada hoy en día para esta escuela, la nuestra, la sede de Madrid. La enseñanza declarada consiste en la transmisión por parte de un miembro de la escuela del trabajo realizado sobre un tema específico. Y aquí viene lo que nos aparta de este rubro. No solamente que es por un miembro de la escuela y con un tema específico, sino que es la duración de esta enseñanza puede ser de 3 a 6 meses. Y puede asistir cualquier persona interesada en el psicoanálisis. Es decir, que esto ya no es una enseñanza declarada, puesto que esto ya no es lo que la Riera ha decidido enseñar sobre, ¿no? El taller de investigación va por otro camino. En este momento, tener un taller con un equipo de coordinación y organización y gestión de las actividades constituido por 5 personas, ¿no? No es lo mismo que la enseñanza declarada de uno. Y 5 personas no pueden declarar una enseñanza todas juntas. Esto es otra cosa. Esto es otra cosa que también en estos momentos de gestión y de preparación para este curso concreto, el 14º, ¿no? No costaba encontrar, había contradicciones, vacilaciones, etcétera. En las actividades de la escuela, y leo la enumeración de las actividades de la escuela, hay 10, por ejemplo, enseñanza del pase, del cártel, espacio clínico, noches de psicoanálisis, noches de la escuela, actividades de la biblioteca. Hasta ahí todo eso es propio de la escuela. Después están las enseñanzas declaradas, que son estas a riesgo propio, con estas características. Una persona, tema específico de 3 o 6 meses. Después están los encuentros con el arte, las actividades auspiciadas, como el caso de la tertulia de cine o de literatura, ¿no? Y otras actividades. Aquí, en otras actividades, entramos nosotros. Entramos nosotros, pero con ciertos tropiezos de enunciación, ¿no? Ahora vamos a ver por qué. Porque fíjense cómo se nos presenta en lo que es la página web
cuando habla de lenguaje 14, ¿no? Dice, responsable barra S, responsable, responsables. Graciela Sobral, Esperanza Molleda, Blanca Medina, Constanza Mayer, Sergio Larriera, coordinador. No, no es así. Esto es un error de interpretación. Ahora, y abajo dice coordinador barra coordinadora barra coordinadores. Sergio Larriera. No. Esto es como un remanente en el mismo espacio, en el mismo lugar que nos da la escuela, como un remanente de lo que era antes. Larriera estuvo como 13 años, señores, sentado en la enseñanza declarada. Entonces era hora de removerlo. Pero en el momento que se mueve, hay algo que todavía no se sabe bien qué es esto. Entonces, esto yo diría, bueno, acá es el único tropiezo, pero estoy satisfecho y creo que mis compañeras de coordinación también lo están, de que nos hayan puesto en otras actividades, porque se trata de otras actividades. Hay algo otro, hay algo de alteridad, de heterogeneidad en lo que decimos, en lo que presentamos, en el modo en que lo abordamos, ¿no? Pero no es una enseñanza declarada, porque nos ajustamos a los estatutos. Entonces, es un problema de nomenclatura. Bien, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es qué es este pentágono? Este pentágono, ¿no? De estas 5 personas, ¿no? Si nos guiáramos por la geometría rígida que nos presenta la estructura del pentágono. Qué maravilla ¿no? Qué hermoso un pentágono, ¿no? Aunque tiene ciertas resonancias, ¿no? Un poquito bélicas, quizás, ¿no? Inclusive alguna vez a alguien se le ocurrió bombardearlo. Bueno, entonces, este pentágono es una geometría euclídea, geometría rígida. No puede ser, no podemos ser un pentágono. No es un pentágono. Sí es interesante que el pentágono lo que propone es que hay una equivalencia absoluta en la función de cada uno de los ángulos, ¿no? Pero no somos un pentágono porque consideramos que el pentágono es un sistema de hostilidad sin salida. Y ahora lo vamos a aclarar. El poeta nos lo va a aclarar, ya vamos. Sistema de hostilidad sin salida, ¿no? Pero entonces Sobral, Molleda, Mayer, Medina y Larriera, organizados alfabéticamente, son una cadena de 5 nudos. Ni siquiera podemos decir es una cadena de 5 nudos en la que hay un 4 más 1, puesto que no hay ninguna diferenciación de funciones en este criterio que hemos inventado y que proponemos. Todo esto en todo caso será un comité que tiene que discutir y que decir, bueno, vamos a ver si lo de Jesús Rubio lo dejamos que exponga o no exponga, o vamos a ver, perdón Jesús, pero me gusta darte de vez en cuando. Entonces, es una cadena de 5 nudos de una geometría blanda, no de una geometría rígida. La geometría rígida es, en términos psicoanalíticos, la geometría del todo. Y la geometría blanda es una geometría del no todo. Entonces, como cultores del no todo, protectores de la pureza del no todo, no podemos guiarnos por una geometría rígida. No somos un pentágono. Somos una cadena de 5 nudos, que no sé exactamente qué forma tiene, pero no es la del cártel, que es una entidad específica para estudiar y para procesar las cosas y donde están diferenciadas las funciones. Entonces, ¿de dónde me vino a mí esta vocación de armar esta estructura de 5 nudos que no puedo llamar pentágono y que llamo cadena?
Y resulta que unos 2 meses antes, ¿eh? Yo desde la época de la, ¿cómo se llamaba aquello? La epidemia esa que sufrimos, el reclutamiento, no, la reclusión, ¿no? Confinamiento. El confinamiento, Dios mío. ¿Cómo le disparo a la cárcel, viste? Sí, el confinamiento. Desde el confinamiento nos carteábamos con Hugo Sabino, que es un compañero de lenguaje, que ha expuesto varias veces en lenguajes, que es también miembro del Círculo Lacaniano James Joyce. Nos carteábamos y él me mandaba grajeas o pastillas, que eran pequeños fragmentos que iba traduciendo, ya fuese de Émile Zola, de Mallarmé, de Verlaine, de Joyce, de esto, ¿no? Era lo mismo, ¿no? Era, según iba la conversación, iba recibiendo pastillas. Esta es la última pastilla que recibí de Sabino. En este momento en que yo estaba pensando que se acabó con la Riera como coordinador, como enseñanza declarada, se acabó, esto no va más. A este tipo no lo dejo pasar, ¿no? Fíjense lo que recibo, por favor, miren ahí. Entonces las mujeres pacientes, más sutiles, menos lógicas, más místicas, en suma, más vivaces, saldrán del silencio y nos conducirán cuando llegue el momento, con más felicidad tal vez, por otro camino. La seguiremos reticentes, solo de manera formal, dócilmente en el fondo, porque ya sabemos que no tenemos nada que decir y que nuestro sistema de hostilidad no tiene salida. Bien, he terminado con mis comentarios institucionales. Bueno, gracias, Sergio. En realidad ahora viene lo bueno, ¿no? Sí, sí. Ahora viene lo bueno, que es lateral la letra a la letra literal. Entonces, antes de darte la palabra, voy a leer unas palabras tuyas eh, que de alguna manera permiten inaugurar este ciclo de lenguajes. Me parece que transmiten muy bien el espíritu de este ciclo nuevo de lenguajes. Se llama efecto SAC y voy a citar. Sin saber a qué nos referimos, hablamos de leer, de escribir, de obra, de autor o del lugar donde el artista crea. Uno no sabe que no se soporta y enseguida rellenamos con estos usos que nos sirven para sostener una comprensión compartida, fenomenológica del asunto. Pero aquí no vamos a aquí nos vamos a detener en un estadio previo que desmonta el uso mismo. Fin de la cita. Respecto a esta advertencia que nos hace Zacarías Marco acerca de los usos compartidos, recordemos lo que Lacan decía en el seminario 23. Cito a Lacan. Ya en Ulises tiene una manera de triturar las frases que ya va en el sentido. Joyce escribe con esos particulares refinamientos que hacen que desarticule la lengua. Este proceso se ejerce verdaderamente en el sentido de dar a la lengua en la que escribe otro uso, en todo caso un uso que está lejos de ser el ordinario. Esto forma parte de su saber hacer. Fin de cita. Leyendo al uso como defensa, Zacarías Marco se plantea hablar de lo que sucede antes del relato, confrontándose a la dificultad de pensar el estado antes de la defensa. Se interroga por el lugar del encuentro con
lo que nos dice antes de asumir una identidad portadora del dicho. Como toda vez que la palabra escrita alcanza el grado de la escritura, su palabra produce en el lector escritura. Ese antes y sus consecuencias es lo que llamo efecto SAC. Habiendo asistido a su presentación el 8 de julio del 24 en Lenguajes 13, llevándome 2 días después a reunir notas y anotar novedades en la diferencia que me trabaja desde hace un tiempo entre lateral la letra y la letra literal. Digamos que el efecto SAC me puso en estado de urgencia. Bajo tal empuje, recopilo notas y agrego textos nuevos. Cada campo, cada practicante en cada campo tiene como objetivo alcanzar lo real, pero no hay lo real, sino lo real como enigma en cada campo. Lacan inventó lo real de la experiencia analítica y una modalidad de lo real. Lo real es imposible, pero se manifiesta de modo contingente como un real. Considero que esta manera de manifestarse lo real imposible como un real contingente es propia de cualquier campo o ámbito y cualquiera sea la forma en que se teoriza, según las condiciones y las características de las fuerzas en juego. En nuestra experiencia, la del campo psicoanalítico, partimos de nuestro Aleph, que en la escritura que corresponde es A, como objeto que se presenta y como cosa que se sustrae. A resulta en la cadena borromea de 4 nudos, dador de tiempo y espacio, RSI síntoma. Lo que en la escritura topológica de la cadena RCI se localiza en el centro de la representación gráfica, A, se extrae como objeto A. Cuando se precipita hay de lo uno, queda enmarcado A, haciendo posible el acceso del ser diciente al mundo, que no a lo real. Esto es sustracción de la cosa, extracción de A, no sin sustracción de la cosa. Asumir las consecuencias de esta operación indica el tránsito del ser diciente al parle ser en la experiencia de un análisis. Establece una mayor proximidad a lo imposible, siempre encubierto por el sufrimiento de la impotencia. El tránsito puede realizarse por diversas vías, pero la creencia en el otro, la fe en su omnipotencia, es el impedimento mayor. La invención del acto creativo, en cualquier campo de la acción humana, es la vía de acceso a la imposibilidad de lo real. Cada actividad, cada campo, cada ámbito, cada persona busca componérselas con lo real. Cada cual lo imagina y lo simboliza a su manera. Creo que me voy a quedar aquí y te paso la palabra para que sigas. Muy bien. Gracias. Bueno, muchas gracias por esta presentación, esta presentación de mi inquietud, de lo que me mueve, ¿no? El efecto SAC. Yo quedé tocado por el efecto SAC, ¿no? No es responsable Zacarías Marco, no es responsable de lo que yo diga. El texto, perdón, el texto de Zacarías es un texto que trata sobre la letra literal con todas sus consecuencias y con todos sus accidentes en autores muy complejos, ¿no? Del tipo Blanchot, Foucault, Beckett, ¿no? Roland Barthes, etcétera. Eso es la complejidad del texto de él. Yo estoy en ese efecto primario, esa diferencia entre el uso y el antes, ¿no? Esa palabra, el antes, me movió a esta investigación. Ese antes para mí tiene que ver de distintas maneras con ese pasaje
de lo que es lo real en tanto imposibilidad a una intrusión contingente de un real. Ese un real para mí tiene la entidad de lo uno. Un real simbólico, un real imaginario, un real real. ¿Mm? Y ese lo uno, ¿no? Que es un concepto fundamental en Lacan, ¿no? Que lo podemos ya colocar en el nudito para que lo vean, el llamado nudo, ¿no? ¿Lo encontraste? Sí. Sí, este puede ser este. Creo que hay otro. A ver cómo sigue. Avanti, avanti. Bueno. Este. Ven acá, esta es la forma clásica y absolutamente pura, abstracta. ¿Mm? Ni siquiera tenemos aquí la presencia y la acción temporal extendida en el tiempo y permanente de lo que es el síntoma, porque el síntoma es ese cuarto elemento que hace posible que todo esto se mantenga encadenado, ya sea al modo bruniano, al modo borromeo, es decir, en el neurótico, constituyendo lo que conocemos eh, antiguamente denominado nudo borromeo, que considero personalmente que es una, un error en el que nos indujo una, un entusiasmo turístico de un gran matemático como Fox, un matemático inglés, que en el año 1962 formula la cuestión del nudo Borromeo en una visita al lago Maggiore, a la residencia donde están los Borromeo, ¿no? Supongo, me imagino que mirando el balcón ve el nudo y dice, esto es el nudo Borromeo, ¿no? Lacan irá remontando esta idea de nudo Borromeo, cosa que Fox ya sabe, pero desde muchísimo antes, que desde el año 1892 no es un nudo, es una cadena. Desde 1892, las investigaciones del alemán Brun, por eso digo cadena bruniana, ¿no? O cadena borromea. Entonces, me lo imagino a Fox ahí perturbado y con los vapores, ¿no? De unas buenas aguardientes que habrá tomado ahí en el lago Maggiore, hundido bajo esa belleza italiana, ¿no? Y en la resonancia de todas las proximidades de lo que rodea ese lago Maggiore, el tipo dijo, este es el nudo Borromeo. Pero él sabía perfectamente que eso no era un nudo, que eso era una cadena de tres nudos. No tiene ninguna duda al respecto. ¿Eh? No estamos haciendo una crítica matemática. Estamos diciendo que como turista quedó capturado por la hermosura y por la pregnancia de esta figura, ¿no? Fíjense la pregnancia que tiene, esa simetría, esa perfección, ¿no? ¿Cómo no va a quedar capturado en el siglo XIII la religión cristiana cuando en la escuela de Chartres, ¿no? Hacen la aplicación de esto a la Santísima Trinidad, ¿no? Entonces, Trinitas, unitas en el centro, ¿no? Y fíjense eso, ¿no? O, como ustedes ya están cansados de oírme a mí hablar, loas de nuestro San Juan de la Cruz, ¿eh? Que en un romance de 350 versos escribió 1000 versos poéticos. 350 son un romance. Un romance es teológico. No es lo mismo que el resto de la poesía de San Juan. No es lo mismo. ¿Eh? No es lo mismo La noche oscura del alma, no es lo mismo que el romance. El romance es teológico. Él va dilucidando lo que es en ese romance la Santísima Trinidad. Y en esa Santísima Trinidad, San Juan expresa en un inefable nudo que decir no se sabía. Eso me llevó a mí hace 40 años a decir, esta es una metáfora originaria en lengua castellana, porque el nudo no aparecía. A él sí, él lo teoriza como nudo.
Inclusive le da las tres propiedades al nudo, las tres propiedades que le daba Lacan a sus nudos, es decir, cada uno de los tres redondeles, imaginario, simbólico y real, cada uno de ellos es a la vez es portador de tres propiedades, simbólica, imaginaria y real. Y esas propiedades son la existencia como condición y propiedad real, la corporidad, el cuerpo, la imagen, ¿no? Como imaginario, y el agujero simbólico, que es el que permite, gracias a ese agujero, que se produzca este misterioso encadenamiento que hace que la teoría psicoanalítica esté construida sobre esa escritura y aquí no existe ningún punto. Lacan está especialmente peleado con el punto, con la dimensión cero del punto cartesiano del cruce de dos rectas, ese punto de dimensión cero. En el psicoanálisis no hay punto, y mucho menos en lo real psicoanalítico. O sea que fíjense, lo real es imposible desde el punto de vista de la modalidad en que se presenta. Pero por otro lado, matemáticamente, geométricamente, no tiene puntos, no hay puntos en lo real. ¿Y la prueba qué es? Lo que vemos de lo real, no, si no lo vemos. Pero en la propia escritura psicoanalítica, que intenta situar lo real y escribe lo real y le da un lugar, y que es en sí misma una escritura real, en esa propia escritura no hay un solo punto, porque estos tres redondeles se sostienen de una manera de superposición tal que hace que no haya puntos. ¿Eh? No hay ninguna intersección de estos arcos, no hay intersección de ellos, solo hay una manera de cruzarse unos sobre otros que hace que se sostengan sin establecer ningún punto. Es decir, no hay intersecciones, no hay utilización tampoco del agujero simbólico de cada uno por las propiedades imaginarias y reales del otro, ¿no? Entonces, la propiedad de la existencia es existir uno a los otros dos. ¿Eh? Cada uno existe, quiere decir, queda por fuera de. Fíjense que el objeto A que ponemos ahí en el centro, ese objeto A, está existiendo, ¿eh? A los otros, a todas las dimensiones. Porque, por ejemplo, donde dice goce del sentido, vemos que A está detrás de un arco de lo real, ¿eh? Que no es lo real, es un real ahí, porque estamos hablando ya del uno. Un arco real, ¿no? Que lo separa del goce del sentido. Esto además es muy importante en la teoría de constitución psicoanalítica de este encadenamiento, porque eh, ahí está la función de lo que yo denomino la letra. Yo asimilo la letra a ese un real, un significante a lo que es un simbólico, ¿eh? Y una imagen a lo que es un imaginario, ¿no? Esa manera de ser uno son letra, imagen y significante. Y letra, imagen y significante son en la circunscripción, en la demarcación de eso que podríamos llamar, para no decir punto, decimos comarca o región o algo, ¿no? Algo más blando, más difuso. ¿Qué es una comarca? Y más o menos esto. Pero la comarca de la Franja, ¿es aragonesa o es catalana? Y que ahí se están peleando todos, ¿no? Ahí, un aragonés que habla un poquito de catalán, el catalán que habla aragonés, y van y vienen en la franja. Lo mismo pasa en la raya, en otro límite con, con Soria, o no sé, bueno, ¿no? Siempre en esas zonas fronterizas hay algo blandengue, hay algo que no
se resuelve con la geometría rígida del, del pensamiento que hoy criticábamos a propósito de este surgimiento de flores feministas en mi pensamiento, gracias a Ferdinand Céline y Hugo Sabino, que es el traductor intermediario, ¿no? Esa pastillita que yo me tragué ha hecho que florecieran las flores, de esta nueva entidad que estamos inventando, donde van a mandar las mujeres, ¿eh? Pero van a mandar como un hombre, van a mandar como la capitana de mi pelotón en la guerra de Afganistán, poniendo dinamita de la manera más hábil que yo. No, porque eso es lógica del todo, eso es lógica rígida, geometría rígida, no. Pedimos de la mujer lo blando, que ablanden la hostilidad de nuestro no saber hacer. Por favor, las colegas, ablanden, ablanden. A la riera, ablándenlo, ablándenlo, porque a veces se pone un poquito cartesiano por deslizamiento, ¿no? Por deslizamientos, ¿eh? He tenido mis deslizamientos ontológicos también confesados, en fin. Bueno, ¿en qué estábamos en este asunto? Ah, entonces, ¿ves? Esa comarca blanda, ¿eh? No está delimitada por ningún entrecruzamiento, está delimitada por tres arcos, ¿eh? Entonces son segmentos de arco, ¿eh? Pero que no se entrecruzan, se superponen, que no se intersectan, se entrecruzan o se superponen. ¿Eh? No hay intersección, no es un triángulo esférico constituido por tres arcos que se intersectan en los ángulos, no. No es un triángulo esférico, es una comarca blanda, donde el goce del sentido, que es el resultado de la interacción entre un significante y una imagen, armando el sentido, pero resulta que ha quedado constituido, que se han constituido en tanto tal por la interferencia de algo que los contrariaba. Es decir, que en nuestra cadena borromea hay un momento de anterioridad lógica, ¿no? Anterioridad lógica, digamos, de la intrusión de ese un real, una letra, que es necesaria para que lo simbólico y lo imaginario que estaban sueltos queden encadenados. Pero a la vez ese encadenamiento no es por un viento a favor, no es por una morisqueta a favor ni una gracia concedida, no. Ese encadenamiento es por un obstáculo, un impedimento, algo que está impidiendo el sentido. La lucha por establecer el sentido de lo simbólico y lo imaginario, del significante y de la imagen, esa lucha es interferida por lo real de una letra. Pero esa una letra a la vez es la que aseguró con su presencia y su intrusión que simbólico e imaginario se reuniesen para completar su sentido con la incorporación de lo real. Pero lo real le dice, no, lo real es imposible. Conformate con esta una letra. Y esta una letra además va en contrario de lo que querés establecer. El sentido. ¿Qué sentido ni qué ocho cuartos? No hay un sentido completo que se complete totalmente con la conquista del objeto A. Hay ahí una especie de frontera inabordable. Lo mismo sucede en lo que es el goce del cuerpo. ¿Qué es el goce del cuerpo? Es el goce de lo que no conocemos, de nuestro cuerpo, pero en el sentido de lo más alterado, de lo más en lo que se va a convertir el otro, simbólico, de tantos años de reflexiones maravillosas lacanianas, se va a convertir al final en que el verdadero otro es mi cuerpo. ¿Por qué?
porque hay algo de mi cuerpo que yo desconozco y no puedo conocer. Hay algo que es carne, donde no hay puntos, porque será un real imposible, y que solo está ahí como limitando a lo simbólico que rodea a la comarca del objeto A, y a la vez como motivando, ¿no?, una búsqueda de expresión simbólica, pero siempre chocando contra esas. Quiero decir, estas fronteras, estos segmentos de arco, ¿eh?, no son franqueables. Se pueden desplazar, se pueden, ¿no?, pero no se pueden franquear. No hay trascendencia, no hay más allá del horizonte. Más allá del horizonte está la nada. Porque si no, el ser, mi ser, podría ser completable. Yo podría establecer, ¿no?, para mí, un ser semántico, un ser sexual, un ser de relación con lo divino, un ser divino, un ser fálico, un ser sexual, ¿no? Podría establecer eso completo, pero no. Ni el pobre marqués de Sade, tan sacrificado por nosotros, torturado en esa Bastilla inmunda que lo torturaron, escribiendo en rollitos de papel higiénico, ¿no?, sus 20 días de Sodoma, ni siquiera Sade pudo, en la fragmentación, el despedazamiento del cuerpo del otro, pudo realmente franquear esa barrera, porque eso en ese sentido siempre es una relación infinitesimal. Doy un paso y caminé la mitad, otro paso y se divide la mitad y a la mitad, y a la mitad de la mitad de la mitad, ¿no? Es decir, no hay manera de completar, ¿eh?, el sentido, no hay manera de completar, de hacer que lo oscuro e innombrable de mi cuerpo tenga un nombre simbólico. No hay manera, y no hay manera de, inclusive en este goce fálico que decíamos del pobre marqués, ¿no?, un esfuerzo más y somos lacanianos, el pobre marqués, ¿no?, que eh, por más que despedace al otro, no logra, ¿no? Y eso se ve en la práctica, o por lo menos en la televisión, en el cine, ¿no? Los asesinos en serie, todo eso, ¿no es cierto? La incapacidad de verdaderamente franquear esa, ¿no? El sujeto sigue y sigue avanzando y avanzando y cada vez despedaza, cada vez hace más daño, pero no llega, no llega, ¿eh? El horizonte se va corriendo, no puede trascender el horizonte. Sí, en el suicidio o el homicidio, pero es una trascendencia que lo retira del vínculo social. En un caso por muerte, en otro caso por castigo, ¿no? Es mejor ser gile como nosotros, así, ¿no? Que vivimos como si fuéramos normales, ¿no? Sin levantar mucho la voz y sin hacernos los locos, se puede ir tirando. Bueno, a ver qué más viene después. Entonces estamos con esto de, esto me va llevando, y a partir del efecto SAC, ¿no?, a avanzar en algo que es mítico, porque lo que llamo lateral la letra es el nombre de la letra todo junto, ¿no?, que sería esa intrusión de un real que a la vez es fundante del encadenamiento de lo simbólico, lo imaginario y lo real. Pero lo real, inconmensurable, lo simbólico, indefinido, lo imaginario, informe, todo eso, contingentemente aparece como un real, es decir, una letra, una imagen, un significante. Modas de aparición de lo uno. Bien, aquí esto es lo que hablábamos antes, ¿no? Un poco el aspecto fundacional, eso que es una especie de
anteceder simultáneo, porque hay una antecesión de la intrusión y la terceridad de lo unreal de la letra, ¿eh? Hay una antecesión, está antes, ¿no? Que la dispersión de lo imaginario y lo simbólico que se organizan como sentido en función de la oposición y el impedimento, el obstáculo que es esa letra, ¿no? Pero todo esto a la vez constituye una mitología para mí, porque de esto no podemos dar cuenta, lo podemos suponer. Esto para mí es mítico. No puedo probar que realmente en lo real no hay punto, ni puedo probar que el encadenamiento se ha hecho de esta manera y con este extraño tiempo que le propongo, un suceder simultáneo. ¿eh? Un suceder simultáneo que es una antecesión a la vez, ¿no? Una anticipación simultánea, porque cuando yo fundé eso, quedó fundado todo el nudo, y si no, no puedo fundar eso. ¿eh? Toda la cadena se ha fundado, y ahí sí es el predominio de la función phi, ¿eh? La función phi que en nuestros combates en la cultura tenemos que defender de las tristes escenografías que nos propone el Edipo, entre el niño y la niña, entre las amenazas de castración, entre la castración efectuada, yo no lo tengo, pero me va a crecer, etcétera. Todas esas tonterías imaginarias, ¿no? Que están encubriendo en el origen, sí, porque el origen arrancó de ahí, porque con qué va a pensar el niño sino con su cuerpo y algunas barbaridades que escucha por ahí y con lo que han hecho con su cuerpo. ¿No? Con eso el niño piensa y por eso cae en esta lógica, pero realmente el hecho es mucho más grave. La función phi es la función del poder, es el poder y que la función phi es el poder del sentido y el sentido del poder. Y en ese sentido, poder y sentido, en esa oscilación y en esa colaboración, constituyen sí la lógica del todo y la geometría rígida, y todo lo que tiene solución, trascendencia, etcétera. Bueno, esto es exagerado, demasiado, no lo muestres. ¿No? Esto escondelo porque aquí ya estoy hablando con los dioses. Este, ponelo. A ver qué tenemos. Este planeta que es más bonito. Sí. Acá tenemos lo mismo. He marcado ahí con puntitos blancos las 6 intersecciones que son como los entrecruzamientos de debilidad por donde esta estructura teórica y abstracta, ideal, ¿no? Se rompe, es sensible a los lapsus, a las rupturas, a los cortes, a los cambios de superposición, ¿no? Y el engendramiento de encadenamientos no borromeos, no esta perfección de esta pregnancia teórica, sino a lo que es la desprolijidad y el desaseo, la falta de aseo de nuestras vidas, ¿no? Nos ensuciamos un poco más en la vida, ¿no? No esta maravilla. Pero fíjense qué lindo quedan los tres colores y qué fuerza tiene esto. Yo acá les he dado espesor, esto lo comento, pero no para hoy, simplemente. Esto tiene espesor porque considero que es el espesor de lo uno azul, lo uno verde y lo uno rojo, ¿no? Lo uno tiene espesor, es decir, el uno tiene un espesor, no es un uno sin, no, es una franja, es una banda, donde de alguna manera voy a estar jugando como sujeto del significante y como sujeto del goce, ¿no? Yo pienso que en cada uno de los puntos de goce, que no, puntos no lo digo, en las comarcas de goce, ¿no? Porque si hablamos de puntos tenemos que decir, sí, pero punto lacaniano.
Es un punto tridimensional. El punto lacaniano no dimensia, porque es el dimenciar, y el dimenciar como cero es propio de lo euclidiano. El lacaniano tridimencia, si tuviéramos que decirlo. No, pero yo prefiero, esa es una nomenclatura que usaba yo antes, prefiero abandonarla. Entonces, en este momento, ¿no? Digo, el uno tiene anverso y reverso. Se puede habitar en el uno. Y el uno por el anverso se da con la cara, ¿no? Desde los puntos de sentido por el anverso, de la comarca del sentido, de la comarca del cuerpo, de la comarca del cocefálico, siempre me doy con el anverso del uno, ¿no? En ese sentido, digo que el objeto A es uno, porque por donde lo busque es uno, pero tiene un reverso, y el reverso viene en el sentido contrario, ¿no? Eso es lo que alguna vez, apoyándome en Heidegger, he llamado la contrada, ¿no? La contrada, que es un término del castellano antiguo como traducción, ¿no? De que no es como lo uno que abre, ¿no? Que abre, ¿no? Que abre a que yo exponga mi pensamiento, lo extienda, avance, ¿no? Sino lo que abre lo abierto. No lo abierto que se me ofrece como uno, para poder, sino lo que abre, lo que hace que eso sea, y eso es la contrada, eso viene a la contra. Entonces eso vendría no del anverso de lo uno, sino del reverso. Pero bueno, esto ya es harina de otro costal, y vale la pena dejarlo para el próximo ciclo, o un curso de 36 clases que voy a dar, y si no me doy inyecciones de valor. Bueno, les leo un pedacito, un caso clínico, para, me faltaba decir, bueno, acá se puede entender a qué llamo lateral la letra, es a ese aspecto mítico, ¿no? De la letra en el origen, donde se produce una condensación de marcas, de huellas que hay en el cuerpo, ¿no? Se condensan en una letra que contingentemente hace su intrusión, o un significante que contingentemente aparece, o una imagen que también contingentemente aparece, ¿no? Porque de lo indefinido, de lo imaginario, hay una aparición de la imagen. De lo inconmensurable de lo real, hay una aparición de un real, de una letra. Y de lo indefinido, de lo simbólico, hay una aparición de un significante, ¿no? Son modos de aparecer. Pero Estaba yendo hacia el caso clínico. Hacia un caso clínico. al caso clínico, sí. Yo te Entonces, quería preguntar un sí, segundo, así sí. como hablabas de el anverso y el reverso en el caso de el uno, quería saber si lateral la letra y la letra literal también son pensadas como anverso y reverso, o incluso como un poco banda de Moebius, donde puede aparecer algo, porque te acercas a eso que tú dices mítico, pero no accedes nunca, ¿no? En ese No me sentido. atrevo a asimilarlo de esa manera, Vale. ¿no? Pero indudablemente, lateral la letra, sí. Lateral la letra es un neologismo, ¿no? Que está haciendo hincapié en esta lateralidad, en esta función de la letra como impedimento, como obstáculo en la constitución del encadenamiento de lo simbólico y lo imaginario, ¿no? Y lo que pasa es que en lateral la letra se dan cuenta que hay una construcción anagramática, es un neologismo anagramático. Junto la letra, como lo junta Lacan en la lengua,
¿no? Junto a la letra para indicar esta función un poco mítica, ¿no? De la letra. Y la literalidad de la letra, es decir, la letra que conocemos como grama, como letra escrita, el cuerpo de la letra, eso ya es un efecto de esto ya constituido. No hay escritura, ¿no? Si no está esto constituido, si no están en juego estos unos, ya sea de una manera eh, neurótica o psicótica, porque también hay escritura en la psicosis, pero no se escribe, ¿no? Si no se ha constituido la posibilidad de que haya escritura, de que haya alfabeto, de que haya letras que se juntan, no solamente la letra como un impedimento en su origen, en su surgimiento, sino la letra proponiendo sentido, proponiendo unidad, ¿no? No solo en el sentido uniano, que es el verdadero término lacaniano, el sentido uniano, sino la letra en su función unaria, dando identidad y dando como el trazo unario, ¿no? Y la letra unitaria, reuniéndose letras, proponiendo sentido, ¿no? Son distintos caracteres, distintos modos de pensar la letra. Uniano, unario y unitario. Sí, fui a esto para aclarar un poquito más de términos, para leer finalmente este fragmento clínico que yo creo que va a ser bastante ilustrador. Es, a ver dónde lo tengo, dónde podrá estar. En algún lado tengo que estar. Una vez más, y esto lo quiero leer, no lo quiero decir. ¿Dónde puede estar esto? ¿Cómo es posible? Alguien ha desordenado estos papeles. Aquí está, aquí está. Bien. 5 minutos y terminamos, o 3 minutos y terminamos. Esto es una pesadilla, ¿no? Un hombre llega a la consulta visiblemente conmovido. He tenido una pesadilla como jamás otra de igual intensidad. Estoy en el infierno, donde no padezco ni persecuciones ni torturas, ninguna opresión física, ni presencia de otros condenados. Solo las llamas que sustentan la escena onírica y el diablo que sin palabras ni acciones me transmite su absoluta maligna omnipotencia. Me estremece un miedo esencial. Asisto petrificado al horror de la existencia, un miedo y un horror sobrecogedor. Esto es lo que habla, ¿no? Y me entrega un breve texto que tomó notas como en tercera persona, ¿no? Donde alguien le habla y le dice, que no se te olvide que donde acabas de estar es un sitio más real que la realidad, un abismo eterno. Nunca has sentido nada parecido, peor que todos los dolores juntos, más allá del sufrimiento. Yo soy todo, todo es yo. ¿Qué quiere decir esto? Recuérdalo. Ahora paso yo a expresarme.
habla en sesión de ese mal, hasta entonces jamás experimentado en su pureza y en su extrema intensidad, y que afectando su cuerpo como nunca antes, está en él, que ese mal dictó todos los pasos de su vida: inhibiciones, flaquezas, pereza, alcohol, drogas. Como decía Rubén Darío, dolor, dolor, dolor. ¿Por qué ahora que aquella espantosa década ha quedado atrás, ahora que puede considerarse un hombre, surge esta pesadilla? ¿Por qué en el mejor momento de su vida el inconsciente le muestra en un relámpago eso que nosotros en esta ocasión llamaremos fábrica de letras? ¿Por qué le despierta así, horripilado? Y contestamos, porque ahora, recién ahora, está en condiciones de ver y oír esa revelación, de aprender su vida como un rosario de síntomas que se iba multiplicando en la creación de un falso ser que, en tanto ideal mortificante, lo llevó en su impotencia a transformarse en sustancia de desecho, de evaluado residuo. En la pesadilla llegó a experimentar en su cuerpo el dantesco espectáculo de lo que hemos llamado la fábrica de letras, diferentes letras que cada vez en su contingente aparición desbarataban las distintas formas del sentido con que pretendía establecer la sustancia de su ser. El horror, nos decía Joseph Conrad, lo que se revela en la pesadilla del neurótico o en el espanto criminal de la guerra. Ahora que puede asumir lo que el inconsciente dice de él, surge esta pesadilla, verdadero despertar, que es advertencia. El infierno que está en ti no se puede ignorar ni erradicar. Basta de buscar el sentido de ser, pues esa búsqueda es tu síntoma, el síntoma de creer que hay sustancia más allá del horizonte, anhelo de ser que solo plasma en la impotencia de trascender, la ignorancia, pasión del ser, de aquel que se cree un existente capaz de trascendencia. Pero esta comprobación no condena al nihilismo ni a la resignación, empuja en cambio a la invención. Si con esas letras que se han manifestado como los productos de la fábrica, productos de impedimento y la repetición, se logra escribir, y escribir aquí, con la significación que le damos al término letra, cualquiera sea la forma, la materia o la técnica de esa escritura, se habrá pasado, en términos de la experiencia psicoanalítica, del síntoma al síntoma, con TH, del padecimiento al saber hacer, del malestar de la impotencia al alivio lúdico de la imposibilidad. Hablando con Miguel Ángel Alonso respecto de su libro Luna Rota, de próxima aparición en la colección Lenguajes de Arena Libros, me recordó un párrafo de Van Gogh, el suicidado por la sociedad, de Antonin Artaud, que hacía medio siglo que yo no leía. Voy a la cita de Artaud. No hay nadie que jamás haya escrito o pintado, esculpido y modelado, construido, inventado, a no ser para salir del infierno. Entendemos que es a esto a lo que ha despertado nuestro soñante. Ha aprendido a deletrear, que es aprender a operar con la literalidad de las letras, pasar de ser un esclavo quemado por la letra con que el mal ha marcado su cuerpo, a ser el operario de un juego malabar con lo incandescente, generando las llamas de una nueva escritura. Nada más. Gracias, Sergio. No tenemos mucho tiempo,
sí. antes de que nos eche la alarma. O sea que yo diría que si alguien tiene el comentario o pregunta, tiene que ser muy breve. También en el Zoom. Mario, ¿sí? No, me pareció que habías levantado la mano. También en Zoom, si hay algún comentario o pregunta, pues nada. Entonces nos vemos mañana. Eso, gracias Sergio de nuevo. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Queda inaugurada esta nueva etapa del taller de investigación lenguajes.